con nuestro primer invitado y vamos a hablar de la hiperhidrosis, exceso de sudoración, señores. Y aunque ustedes no lo crean, esto no es un problema nada más de los hombres. Las mujeres también pueden sudar muchísimo más y en comparación al sexo masculino, pues en números, pues ellas sudan más, aunque ustedes no lo crean. Vamos a conversar con el doctor Gustavo Rivas, quien es especialista, bueno, en cirugía general, cirugía de tórax, cirugía laparoscópica y cirugía toracoscópica. Bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias. Y me llama mucho la atención porque leyendo un poco acerca del tema, la hiperhidrosis, resulta que es que las mujeres son más propensas a sufrirla. Es correcto, hay una predisposición familiar importante en la enfermedad y las mujeres tienen una relación como de un 3-1 por encima de los hombres para sufrir la hiperhidrosis primaria. Y uno cree que es todo lo contrario, que el asunto del sudor pues tiene que ver con el sexo masculino, quizás los hombres, los machos, es un concepto ahí muy equivocado. Es un cliché, pero no es así. Totalmente. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué más No, en la mayoría de las mujeres? no está demostrado el por qué, se sabe la causa de por qué se produce el problema, pero el hecho de que tengan mayor predisposición a sufrirlo no está todavía determinado. Ahora, doctor, ¿esto es una condición de la persona? Sí. ¿La hiperhidrosis realmente qué Claro, es? para tenerlo claro, tenemos que empezar por decir que la sudoración es un proceso fisiológico, es decir, todos sudamos y es Natural, normal, claro. ¿de acuerdo? Pero la sudoración la utiliza el organismo para controlar la temperatura, la utiliza el cerebro para controlar la temperatura. Y por supuesto está relacionada entonces con los factores climáticos, con el calor, con el ejercicio y a veces con factores emotivos. Cuando Correcto. la cantidad de sudor que el organismo libera es mayor que los requerimientos para controlar esa temperatura o cuando no tiene relación con alguno de estos tres factores, hablamos de que existe una sudoración excesiva o una hiperhidrosis. Las características, esos síntomas, doctor, porque eso va más allá de que, bueno, es que yo sudo bastante, va más allá de un momento en el que estamos nerviosos o en el gimnasio, por ejemplo. Bueno, yo siempre lo digo, yo siento que yo sudo mucho más en comparación a el resto de las mujeres que puedan estar rodeando en momentos como eso, pero la hiperhidrosis Claro. puede presentarse en un momento normal. Por ejemplo, yo estoy aquí con usted y comenzamos a sudar excesivamente. Si sufriera de hiperhidrosis estaría sudando no relacionado con ninguno de estos factores, que es lo que define la enfermedad como tal, y a pesar de que no se hace ninguna prueba específica, todos los pacientes que llegan a mi consultorio son candidatos de hiperhidrosis primaria porque saben y ellos son los que sienten lo que han pasado todos los años sufriendo de esta enfermedad que además hay que comentarlo, es una enfermedad como tabú, porque el que sufre hiperhidrosis, a diferencia de otras enfermedades, como que no quiere decirlo, porque no es una cosa bonita ir diciendo, bueno, yo sudo más que los demás, sobre todo para ustedes las mujeres, Sí, estéticamente. Sí. Entonces siempre están como relegados, como callados, y de hecho, por eso es que cuando yo asisto a algunos de estos programas como el tuyo, posterior a eso, me llaman cantidad de pacientes que no sabían de que hay una solución para este problema que los tiene tan mortificados. Y de eso vamos a hablar ahora, esas opciones que existen hoy en día. Sí, hay varios tratamientos. El único tratamiento que es totalmente efectivo es el tratamiento quirúrgico, pero si es bien cierto eso, también hay que dejar claro que hay una opción médica. La opción médica es la toxina botulínica, es el Botox, que conocemos todos, que se usa para causas cosméticas, para razones cosméticas, que en el caso de la hiperhidrosis actúa paralizando las glándulas sudoríparas. El Botox se inocula en los sitios donde la persona sufre de este problema y paraliza las glándulas sudoríparas. ¿Cuál es el problema del Botox? El primer problema es que es temporal. Al igual que el uso para las mujeres, para las líneas de expresión, limitada. tiene una vida media que en el mejor de los casos es de 3-4 meses y después cesa la función. La segunda cuestión ahora es que es muy costoso, porque el Botox es muy costoso. Y lo tercero es que es muy doloroso la aplicación, porque por ejemplo, para el caso de las manos, uno podría pensar, bueno, se hace una inyeccióncita y ya, no, hay que inocular 20 o 25 inyecciones en la palma de las manos, igual que en las axilas, y eso produce mucho dolor a los pacientes, inclusive algunos pacientes que se hacen esto van a anestesiarse para poderse hacer el procedimiento. Claro. Y después de 3 o 4 meses tienen que volver a caer en lo mismo. Entonces eso es lo que lo hace bien limitado. Ahora, doctor,
cosas que uno escucha, por supuesto esto es debido a la desinformación que tenemos, pero cuando dicen, bueno, es que se paraliza la glándula sudorípara en este caso, Ujú. ¿no? Eso es beneficioso para el organismo porque el sudor, a ver, con el sudor estamos liberando toxinas quizás, y cuando eso se detiene, doctor, ¿qué sucede en el Claro, lo que organismo? pasa es que Cuando eso no sale. hay que tener claro que hay 5 millones, alrededor de 5 millones de glándulas de sudor en todo el cuerpo, Ajá. distribuidas en todo el cuerpo. Y cuando tratamos esto, tratamos una parte puntual. Donde más glándulas hay, por supuesto, por centímetro cuadrado, es en la palma de las manos, en la planta de los pies, en las axilas, y en la cara y el cuero cabelludo. Correcto. Pero del resto, el cuerpo está tapizado de glándulas sudoríparas. Es decir, el cuerpo va a ir eliminando eso por Absolutamente, cualquier otra zona. se ataca el Importante. problema, pero el cuerpo va a tener el resto de los sitios Muy para bien. liberar el sudor de una manera fisiológica. Ajá, ok, perfecto. ¿Ok? Porque esa es una de las cosas que la Claro, gente puede tener esa es ahí. una de las preguntas más Sí. comunes. Ahora, la opción quirúrgica, doctor, ¿de qué La estamos opción, hablando? ¿En qué consiste? la opción quirúrgica, esto es un problema netamente eléctrico. El cerebro controla la salida de sudor de su glándula sudorípara a través de una señal eléctrica. En estos pacientes, esa señal eléctrica está estropeada, es patológica, es decir, el cerebro manda una señal y se potencia. Es el ejemplo yo le doy siempre a los pacientes, es como si usted tiene un cable y el cable en algún lado está pisado y eso produce un cortocircuito. Hay un cortocircuito en el sitio donde está el problema. Entonces, la resolución quirúrgica lo que va es a solucionar el problema eléctrico. ¿Ok? Antes de hablar exactamente de lo que es la cirugía, es importante decir que es una cirugía mínimamente invasiva, una cirugía laparoscópica. Se hace a Perfecto. través de 2 pequeñas incisiones que son totalmente estéticas, de hecho son parte de las incisiones que usan a veces los cirujanos plásticos, y después de un tiempo desaparecen. ¿Ok? La cirugía es una cirugía muy segura, sumamente efectiva y que produce resultados inmediatos y permanentes. ¿Ok? Eso es importantísimo. Resultado eso permanece en el inmediato tiempo. y permanente, a diferencia de la parte médica, es cubierta por las compañías de seguros, por la mayoría de las compañías de seguros, que es otra pregunta que hacen, porque es una enfermedad funcional, ¿ok? Y la Importante. recuperación postoperatoria es excelente, al grado de que algunas veces los pacientes se van el mismo día, ambulatorio. ambulatorio. Hay veces que se van a su casa, otras veces pasan un día y al día siguiente pueden reincorporarse a sus actividades sin ningún problema. Perfecto. Doctor, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero esas redes sociales, porque yo sé que más de uno se quedó con dudas y con preguntas que hacer. Contactarlo. ¿Cómo para no? contactarlo. La manera más fácil es ir a la página web www.lacirugiadelsudor.com. Ahí están los links tanto para Facebook como para Twitter. Bueno, ya lo saben, aquí hay una opción hiperemne.